hermanos, una vez más en la escuela dominical de este domingo por la mañana. Así que vamos a iniciar primeramente con una palabra de oración, que Dios nos ayude para tratar de aprender lo que vamos a exponer en esta mañana. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder exponer tu palabra, Señor, que te sea glorificado a través de esto. Ayúdame, Señor, dame sabiduría, Padre, y sobre todo, Señor, que tú uses tu palabra, Señor, para tu obra. Te lo pido todo esto también por nuestro pastor, que lo ayudes, Padre, que está enfermo. Así también te pedimos por el hermano May y los hermanos en la iglesia, tal vez algún hermano que está enfermo allá en su casa, que nos están viendo a través de, Señor, de este medio, que tú ayudes, Señor, cada enfermo, Señor, cada hermano que está pasando por tiempo difícil. Te lo pido, Señor, por ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Okay? Vamos a iniciar en esta mañana primeramente con las preguntas que tenemos para esta mañana. Vamos a poner las preguntas que tenemos en esta mañana, ¿ok? La pregunta son dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuántos versículos tiene la Biblia? ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? La segunda pregunta es, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la ciudad más iluminada? En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la ciudad más iluminada? Ahora, no significa que tenía luz, ¿verdad? Como focos, como hoy en día, ¿verdad? Sino que su nombre significaba que estaba muy iluminada, con mucha luz. O sea que vamos a ver, ¿verdad? A ver si hay una respuesta, ¿ok? Pero vamos a iniciar en esta mañana, ¿verdad? Con la enseñanza de hoy. Le he puesto como título Colaboradores de Cristo. Colaboradores de Cristo. Ahora, ¿por qué colaboradores? Porque cada uno de nosotros somos colaboradores de Cristo. Ahí en 1 Corintios 3:9. Vamos a 1 Corintios 3:9. Ahí en 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 9. 1 Corintios 3, 9. Dice ahí la palabra de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjense bien lo que captemos ahí en el primer renglón de este versículo. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora, ¿qué significa colaboradores? Pues solamente lo que significa que somos trabajadores de Dios, somos trabajadores de Él. Ahí en 1 Timoteo 4:6, vamos a ver en 1 Timoteo 4:6, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, 1 Timoteo 4:6. Dice ahí la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4, versículo 6. Del 6 al 11. 1 Timoteo 4, 6 al 11. Dice ahí la palabra de Dios. Y si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutriendo con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Ok? Estamos ahí. Ahora fíjense bien. Vamos a ir a avanzar rápido porque no quiero perder mucho tiempo. Hasta el versículo 11. 1 Timoteo 4. Vamos a ver hasta el versículo 10. Dice ahí que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque experimentamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Ahora quiero que captemos estas palabras. El que dice ahí la palabra de Dios dice, sobre todo ahí donde dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. O sea, trabajamos, lo que significa colaborar, lo relacionamos con trabajar. ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién colaboramos? Para Dios es el que trabajamos, ¿ok? Nosotros no trabajamos para el pastor, no trabajamos para nadie más, no trabajamos para los hombres, trabajamos para Dios.
O sea, somos colaboradores de Dios, ¿ok? Quiero que quede bien claro con esto. Entonces, somos colaboradores de Dios. Ahora, voy a darle una pequeña ilustración que tengo aquí que hace ya tiempo, ¿verdad? La aprendimos. Y casi desde que éramos niños oíamos esta historia, ¿verdad? Pero después yo la vi otra vez y creo que nos va a servir mucho si nosotros la captamos en esta mañana. Voy a poner aquí un pedacito de madera aquí, no se me asusten, ¿verdad? O sea, podemos decir poco madera, ¿verdad? Okay. Entonces, fíjense bien, vamos a ver una ilustración, una pequeña ilustración que los niños se les puede enseñar, pero nosotros también podemos aprenderla como adultos también. Esta historia, esta ilustración se llama El carpintero y sus herramientas. Se llama El carpintero y sus herramientas. Le he puesto como título a esta enseñanza Colaboradores de Cristo o Colaboradores de Dios, ¿ok? Se cuenta, ¿verdad? En un taller de carpintería hubo algo muy extraño, una asamblea que se hizo, una reunión que se hizo por todas las herramientas. Las herramientas no estaban muy conformes dentro del taller, entonces ellos buscaban a quién era el culpable, porque no había un buen ambiente dentro del taller de carpintería. Y entonces empezó primeramente el martillo, que fue el que ejerció la presidencia, ¿va? de este grupo de herramientas, y el martillo empezó a hablar y empezó a exigir, ¿verdad?, atención. El martillo empezó a hablar y presidió la conferencia, empezó a hacer demasiado ruido y el martillo empezó, porque el martillo quería captar la atención, empezó a hacer mucho ruido el martillo, porque él quería solamente llamar la atención, y el martillo no se cansaba de estar golpeando y haciendo ruido para captar la atención de los demás. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros del hermano martillo, verdad? Vamos a llamarle así. Hay muchos cristianos llamados como el hermano martillo. ¿Qué significa eso, hermano? Que muchas veces nosotros queremos llamar la atención de los demás. No captar la atención de Dios, sino la atención de la gente que nos rodea. Y empezamos a hacer ruido para captar la atención de los demás, porque queremos que la gente nos dé la preeminencia a nosotros y no le dé la preeminencia a Dios, que merece todo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado como en esta carpintería. Entonces el martillo representa a muchos de nosotros, muchos de los cristianos que solamente quieren llamar la atención de todo esto. Ahora fíjense bien, vamos a ver en la palabra de Dios ahí, en el libro de Tercera de Juan 1.9, y en el libro de Tercera de Juan 1.9, en el libro de Tercera de Juan 1.9, en Tercera de Juan 1.9, vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios en Tercera de Juan 1.9, ahí en el libro de Tercera de Juan 1.9, vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios y captar lo que está diciendo ahí. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Tercera de Juan 1.9, dice ahí la palabra de Dios. Tercera de Juan 1.9, pero estaba en primera, en Judas, en primera de Juan 1.9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diáfretes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Fíjense bien lo que dice ahí la palabra de Dios de este hermanito Diáfretes, sé cómo se dice el nombre, ¿verdad? Hasta que no puedo pronunciar bien, pobre hermano, el nombre que le pusieron, ¿verdad? Así que los que busquen nombres, ahí lo tienen, ¿verdad? Este hermanito era que quería tener el primer lugar. Primer lugar él lo quería tener. Significa que él era como un hermano martillo, que siempre quería captar la atención
de todos los demás, siempre quería que todos voltearan, de esos hermanos que cuando llegan empiezan a hablar, llegan y quieren siempre captar la atención, llegan a un grupito y quieren que toda la gente voltee a verlos, quiere que toda la gente llegue solamente a llamar la atención de ellos. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, y aún como líderes, como pastores, como maestros, nosotros queremos captar la atención nada más. A veces creemos que debemos de tener más la atención nosotros que la misma palabra de Dios. Y no, la atención solamente la debe de llevar la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en este gran error en lo cual cayó el martillo, que solamente quería hacer ruido, ¿verdad?, para captar la atención de todos estos. Ahora fíjense bien, hace mucho tiempo allá, desde el Antiguo Testamento, cuando se hicieron las leyes por Moisés, ¿verdad?, tenían las leyes de Moisés, ¿verdad?, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, empezaban ellos a tener costumbres de alabar a Dios, de orar, y cada cierto tiempo ellos se ponían a orar. Y hay una de las cosas que Cristo, había dos grupos religiosos muy famosos en la palabra de Dios, el cual Cristo siempre los confrontaba, que eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos eran dos grupos religiosos muy famosos, o que la gente seguía más. Unos seguían a los fariseos, otros seguían a los saduceos, pero uno de estos grupos lo que hacían es que ellos querían siempre llamar la atención de la gente común, del pueblo. Ellos querían verse muy solemnes, querían verse muy santos delante de la gente. Entonces ellos utilizaban algo que se llamaba, ¿verdad?, las filacterias. Filacterias eran unas pequeñas cajitas que se usaban, la cual se ponían uno en la mano izquierda y uno se ponían en la frente, una cajita, y esa cajita, ¿verdad?, tenía partes, ¿verdad?, de la ley, partes del Antiguo Testamento metidas ahí, y dice que se las ponían y se las enredaban con unas vendas alrededor del brazo y en la cabeza se la ponían. Pero ellos eran tan exagerados que esas cuerdas que se ponían para enredarse, esas cajitas ahí, las ponían tan exageradas, y en la frente también, para que la gente los pudiera ver y captar la atención de los demás. Era lo que hacían estos grupos religiosos, y lo podemos ver ahí en la palabra de Dios, ahí en el libro de Mateo 23:5. En el libro de Mateo 23:5 podemos ver esto, cómo ellos ejercían, ¿verdad?, esto. ¿Para qué? Para llamar la atención, como el hermano martillo. 23:5, en Mateo 23:5, vamos a ver lo que dice ahí la palabra. Mateo 23:5, dice ahí la palabra de Dios, Mateo 23:5. Antes hacen todas sus obras para ser, dices, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues desechan, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Fíjense bien lo que hacían ellos. Ellos hacían una exageración. Ellos lo hacían ya por costumbre, en ponerse alrededor del brazo izquierdo esa venda, y se ponían una cajita aquí y se ponían otra cajita aquí en la frente. Pero ellos lo hacían en exageración. Ya cuando ellos iban, se miraban todos esos hilos, no sé, esos pedazos de tela, o pedazos muchos lo hacían, ¿verdad?, de pedazos de cuero aquí colgados, que cuando ellos iban pasando por ahí, la gente tenía que voltear a verlos. ¿Por qué? Porque ellos querían captar la atención de los demás. Era lo que hacían estos grupos religiosos, y ellos estaban haciendo como el martillo. Entonces, aquí vemos entonces la primera cosa, que el martillo quería llamar la atención de todos los demás, ¿verdad? Y ahora fíjense bien, no solamente eso, estaba el martillo ahí, exigía, ¿verdad?,
La gente decía, los demás herramientas decían, oye, pero tú haces mucho ruido, tú solamente quieres llamar la atención. Y entonces el martillo dijo, ok, está bien. Yo sé bien que yo quiero llamar la atención, yo sé bien, ¿verdad? Que yo hago mucho ruido, que muchas veces no dejo de hablar a los demás. Yo quiero captar la atención de todos, yo quiero que todos me vean solamente a mí. Decía el martillo, está bien, ese es mi error, dijo el martillo, pero yo creo que también hay otra herramienta que creo que debe de ser expulsada o llamarle la atención. Y esta herramienta es el desarmador. ¿Por qué? Porque el desarmador dice, bueno, porque el desarmador, ¿verdad? Es alguien que da vueltas y vueltas para conseguir algo. Tiene que estar dando vueltas, ¿para qué? Para conseguir algo. ¿Cómo nos podemos comparar nosotros como el hermano desarmador? El hermano desarmador lo que tiene es que siempre tiene que dar vueltas y vueltas. Tienes que darle vueltas para que pueda hacer a lo que fue llamado. ¿Ok? Tienes que darle vueltas para que él haga a lo que fue llamado. Tienes que darle vueltas para que él haga a lo que fue llamado. Ahora, el desarmador tiene que dar vueltas para conseguir siempre algo. Al insistir y insistir, significa de que uno tiene que insistir con ellos, uno tiene que recordarles lo que tienen que hacer, dándole vueltas, visitándoles, llamándoles. Y lo duro y lo triste es que muchos cristianos ya tienen años dentro de la iglesia y se comportan como el hermano desarmador. Tiene uno que estar dándole vueltas, llamándoles, insistiéndoles que hagan esto, que hagan lo otro, que se pongan a orar, que busquen a Dios, que lean la Biblia, que se pongan tal vez a ayunar y que no dejen de asistir a la iglesia si lo pueden hacer en este tiempo, si lo pueden hacer. Entonces es como el desarmador. Tienes que estarle constantemente dándole vueltas y vueltas y vueltas para que haga lo que debe de hacer. ¿Cuántos a veces somos como el desarmador? A veces el pastor está constantemente hablándonos, diciéndonos lo que debemos de hacer. Ya se nos ha dicho hasta el cansancio muchas veces lo que nosotros debemos hacer. Tienes que estarlos empujando para que hagan las cosas. Vamos a ver en Tito 1.3, ahí en el libro de Tito 1.3, ahí en el libro de Tito 1.3, lo que dice ahí la palabra de Dios en el libro de Tito 1.3. Entonces, el hermano martillo hacía mucho ruido, quería captar la atención, pero él dijo, bueno, pero yo no nomás estoy mal, sino que también el que está mal es el hermano desarmador. ¿Por qué? Porque él solamente se la pasa dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no hace absolutamente nada. Tenemos que andarlo empujando. Ahí en el libro de Tito 1.3 dice ahí la palabra de Dios. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora fíjense bien, ahí en Tito 1.3 dice más adelante, Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, fíjense bien, Tito era un muchacho que él era cristiano, pero no era cristiano, era un judío el cual servía a Dios, pero él no había aceptado a Cristo como su Salvador. Y él ya empezaba a enseñar la palabra de Dios, pero él no había tenido a Cristo en su corazón. Entonces Tito, aquí tenemos la carta de Tito, él se tuvo que confrontar con él para que él escuchara la palabra de Dios.
¿Cuántas veces tal vez no miraban que él estaba enseñando y enseñando y enseñando, dando vueltas y vueltas y vueltas, pero no estaba haciendo absolutamente nada? ¿Por qué? Porque no había aceptado a Cristo como su Salvador. Hasta que un día una pareja le habló a él de Cristo, y fue cuando ya las vueltas que él daba, ahora sí, fueron de provecho. ¿Cuántos cristianos nos la pasamos dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas? Segunda de Timoteo 4:2, fíjense bien en Segunda de Timoteo 4:2, Segunda de Timoteo 4:2, dice ahí la palabra de Dios: que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí claramente está diciendo que prediques la palabra, insistas a tiempo y fuera de tiempo. O sea, es importante hacerlo en el tiempo que es apropiado para Dios. ¿Cuántos cristianos no perdemos el tiempo dando vueltas sin la ayuda de Dios? Dando vueltas sin la ayuda de Dios. Hemos hecho tanto trabajo en la obra de Dios, pero sin que a Dios le agrade lo que estamos haciendo. Y estamos haciendo como el desarmador, dando solamente vueltas dioquis, dando vueltas en vano, sin que Dios nos use, porque lo estamos haciendo solamente para nuestro beneficio. Y es difícil, hermanos, que uno esté dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para conseguir algo. Y estamos ahí solamente dando vueltas y vueltas y vueltas, y no vamos a conseguir absolutamente nada. Y hay muchos cristianos que, como te digo, tienen que darle vueltas para que hagan algo. Ahora, no solamente eso, el desarmador o el desatornillador, como le dicen muchos. Entonces él empezó a decir, bueno, yo también tengo la culpa, ok, está bien, yo hago eso, pero yo quiero traer también a alguien el cual no está haciendo las cosas bien, que es el de la cinta de medir. ¿Por qué? Porque él siempre mide al otro para ver si está haciendo las cosas bien. Siempre está midiendo y él piensa que es el único perfecto. Él mide a todos los demás, pero jamás se mide él mismo. Él mide a todos los demás, pero no se mide él mismo. Él cree que todo lo que está haciendo está bien. En Mateo 7:1 y 6, ahí en Mateo 7:1 y 6, ahí en el libro de Mateo 7:1 y 6, en el libro de Mateo, por allá vemos el martillo. ¿Qué es lo que hace el martillo? Hace ruido, quiere llamar la atención, de captar la atención de los demás. Pero vamos a ver en Mateo 7:1 al 6, nos habla ahora del desarmador. 7:1 al 6. Estamos ahí, dice ahí: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¡Wow! Entonces aquí está diciendo la palabra de Dios. Muchos hermanos somos como el hermano metro o cinta de medir. Siempre estamos midiendo a los demás. A ver, este hizo esto, y entonces yo hago también eso, o hago un poquito más. Siempre estamos comparándonos con los demás. Bueno, aquel hizo esto, yo voy a hacer un poquito más nada más. Entonces, ¿por qué yo voy a hacer más que el otro? Porque si aquel ayuda poquito, ¿yo por qué voy a ayudar más? Porque aquel, ¿verdad?, le están dando, ¿verdad?, un reconocimiento y a mí no me da nada. Entonces yo empiezo a medir y empiezo a agarrar la cinta de medir y empezar a juzgar a los demás como el hermano cinta de medir. ¿Cuánto nosotros no somos como el hermano cinta de medir? Siempre estamos midiendo y midiendo. A veces hasta medimos lo que damos para el diezmo de Dios. Bueno, somos tan exactos con eso que, bueno, el diezmo me dice que de 100 solamente voy a dar 10. Y nos medimos en eso, bueno, eso voy a dar. Eran como los fariseos y los saduceos. Ellos se medían en todo para hacer esto. Ellos hasta cuando daban ofrenda y cuando daban de lo que la cosecha que se tenía, ellos apartaban ahí tantas semillitas para Dios
tanto le queda porque ese es el diezmo, tanto de esta hierba buena, tanto de esto que yo cultivé, le voy a dar a Dios. Eran tan exactos y medían, eran como la cinta de medir. Debemos de tener mucho cuidado, hermano, cuando hacemos eso y nos comportamos como la cinta de medir. Entonces, la cinta de medir entonces fue expuesta y se le dijo que él siempre estaba midiendo a los demás y se creía perfecto con todo eso. Pero no conforme con eso, dijo el metro, bueno, o la cinta de medir. Yo creo que también hay alguien que está causando problemas aquí y eso es la lija. Eso es la lija. Ahora, la lija, ¿verdad? La lija dijo, bueno, ¿por qué tengo la culpa de todo lo que está pasando? Porque la lija, ¿verdad?, se encarga de raspar. La lija se encarga de causar ahí fricción. Y muchas veces nosotros nos comportamos como el hermano lija, que muchas veces metemos nuestra lengua en donde no debemos hablar. Muchas veces hacemos cosas y hablamos cosas y causamos dolor a los demás. Vamos a ver ahí en Proverbios 26, 22. Ahí en el libro de Proverbios 26, 22 nos habla acerca cómo la hermana lija o la lija, ¿verdad?, causa esos problemas ahí. En Proverbios 26, 22, en el libro de Proverbios 26, 22, lo que dice ahí la palabra de Dios, Proverbios 26, 22. Dice ahí la palabra de Dios en Proverbios 26, 22, dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Fíjense bien lo que dicen las palabras. Penetran hasta las entrañas. Las palabras de qué? De un chismoso, que causan ¿qué? Fricción. Fricción. Eso es lo que hace la lija. Causa fricción. Causa dolor. Causa a veces de una amistad con una persona. A veces pone ahí en mal una persona con otra, empieza a decir chismes, cosas que una dijo de la otra cuando son mentiras. Entonces la lija causa fricción, causa dolor. ¿Por qué? Porque no está haciendo correctamente la obra de Dios. Entonces es lo que hace la lija, ¿verdad? Causa fricciones. En Proverbios 12, 18 dice ahí también la palabra de Dios en Proverbios 12, 18, dice ahí la palabra de Dios, 12, 18, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjense bien, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, porque es como la lija, causa fricción, causa dolor. Y muchos de nosotros llegamos a comportarnos como la lija. Entonces, ahí estaba la junta de todas estas herramientas de carpintería. El martillo hacía mucho ruido para llamar la atención. El desarmador solamente daba vueltas y vueltas y vueltas. Y significa que tienes que darle vueltas y vueltas para que pueda hacer algo. Necesitas estarlos insistiendo, estar atrás de ellos, empujándolos para que hagan las cosas. Y luego sigue el hermano metro, cinta de medir, que solamente siempre está juzgando a los demás, siempre está midiendo lo que da y lo que no da, y está midiéndose y comparándose con los demás. Está la hermana lija, que también está ahí friccionando, causando dolor, diciendo chismes, haciendo lo que no debe de hacer con su lengua, porque lo que debe de hacer es hablar y predicar y ganar almas, en vez de estar hablando chismes y cosas que no deben. A veces las palabras hieren más muchas veces que nuestros actos. A veces hablamos, a veces destruimos el testimonio de alguien por las palabras, como la lija. Ahora, todos estaban ahí discutiendo todo eso, cuando de repente entró el dueño del taller, el carpintero del taller, y entró con el serrucho. Y con el serrucho él empezó a cortar y cortar y cortar
empezó a cortar la madera y cortó la madera, agarró el martillo y empezó a clavar y clavar y clavar. Y después de eso siguió clavando y empezó a medir para que todo saliera perfecto. Y con el desarmador empezó a poner tornillo por tornillo en las partes que se requerían. Ahora, entonces todas las herramientas empezaron a dar cuenta de que si trabajaban juntas en las manos del carpintero, eran de ayuda para los demás. Entonces nosotros, hermano, como estas herramientas podemos ser usadas de tal manera por el carpintero que es Dios y por el Espíritu Santo, ahí en Hechos 2:46, en Hechos 2:46, dice ahí la palabra de Dios, Hechos 2:46, todas estas herramientas, cada uno tenía su talento, cada uno tenía lo correcto para hacer, pero lo hacían a su manera y no lo hacían a la manera de Dios, usadas con las manos de Dios. Ahí en Hechos 2:46, en Hechos 2:46, fíjense bien lo que dice ahí la palabra de Dios. Hechos 2:46, dice ahí, y perseverando unánimes y cada uno en el templo, partiendo el pan, dice, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, perseverando unánimes. ¿Qué significa unánimes? En armonía, juntos. Todas estas herramientas unidas y juntas, usadas por Dios, por medio del Espíritu Santo, utilizadas para la obra de Dios, son de gran ayuda y beneficio para la iglesia. Si tú, hermana o hermano, hablas más de lo debido, Dios te dio esa boca para que tú puedas predicar y enseñar y ganar almas. Si tú que mides y mides y mides, yo creo que te puedes medir exactamente y diciendo, bueno, yo puedo hacer más por el Señor. Estoy haciendo solamente este poquito, pero yo creo que puedo hacer más, me puedo extender más. La cinta de medir se puede hacer más grande y más grande. Significa de que podemos dar más al Señor. Y como este desarmador que da vueltas y vueltas, puede usándolo dando vueltas para apretar más y para que la obra de Dios esté más firme y esté más fuerte. Y como este martillo que hace ruido, pero haciendo ruido ¿para qué? Para la obra de Dios. Que levantes tu voz como Juan el Bautista, que dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Cuántos nosotros no necesitamos alzar nuestra voz en medio de este mundo perverso y hacer ruido de que Cristo es el único que nos puede salvar? Así que yo te dejo esta lección a ti, hermano, que me estás escuchando. Vamos a orar a Dios y que nos ayude y podamos aprender esta hermosa ilustración de estas herramientas. Gracias, Señor, por lo bueno que es y por tu misericordia. Ayúdanos a poder entender tu palabra. Hemos visto, Señor, lo que hemos aprendido con estas herramientas y muchas veces podemos caer en esto, Señor, para mal, pero tú nos puedes ayudar para nuestro talento, lo que tú nos has dado, lo usamos para bien. Te lo pido todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y los espero la próxima semana, primeramente Dios. Y así que oremos, hermanos, oremos por cada uno de nosotros, que Dios nos cuide y nos proteja de esta pandemia. Gracias y hasta la próxima.